sobre la oración, ¿verdad? Él realmente, si algo hacía Jesús en su vida, era eso, orar con su Padre, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros oramos, nuestro más grande deseo es pues pasar tiempo con el Señor, ¿verdad? Y desbordar todo lo que está dentro de nuestro ser, en nuestro corazón. Pablo el apóstol era un hombre de oración y él tenía un secreto en su vida. Sabemos cómo era la vida de Pablo, ¿verdad? Una vida realmente difícil después de haberse convertido al Señor. Y sabemos que Pablo sufrió bastante en su vida, ya siendo cristiano. Entonces este hombre, para poder soportar todo ese sufrimiento, toda esa forma de vida que él tenía ese secreto, la oración en su vida. Eso era lo que lo podía mantener en pie, eso era lo que lo podía mantener en gozo, a pesar de sufrir tanto, a pesar de estar en cárcel, a pesar de estar perseguido, a pesar de todo lo que le acontecía en su vida, ¿verdad? Así es que su base de Pablo, su secreto de Pablo era la oración. Así es que, bueno, creo que después del Señor Jesucristo, porque Jesús era un hombre que oraba y es nuestro máximo ejemplo de oración, cuánto tiempo pasaba con su papá orando. El otro ejemplo en que podemos también instruirnos es en el apóstol Pablo, ¿verdad? Y bien, vamos ahí a Efesios 6, el libro de Efesios 6, versículo 18. Y este es el versículo donde nos vamos a centrar en esta tarde, ¿verdad? Y dice así: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así es que vamos a ver algunos puntos sobre este pasaje, ¿verdad? Y vamos a ver 7 cosas de cómo nosotros debemos de orar, ¿verdad? Ok, entonces en unos versículos anteriores, en el contexto a este versículo, ¿verdad? El apóstol Pablo está hablando de la armadura del cristiano. Y así de lo que habla él acerca de la armadura del cristiano, cómo hemos de vestirnos. Y bueno, también dice que debemos de seguir adelante, ¿verdad? Y dice en otro pasaje, dice Pablo, orando en todo tiempo. Para un soldado es sumamente importante, muy muy importante tener puesta su armadura de manera correcta, ¿sí? Debe de estar bien equipado con una espada, porque su espada es vital, es el que lo va a defender, es el que le va de alguna manera a conservar la vida, ¿verdad? Porque es su arma con la que está él pues protegiendo su integridad. Así es que así de importante, así de esta misma forma, es que también un soldado esté en constante comunicación con su comandante, ¿sí? Un soldado debe estar así en esa relación muy cercana a su comandante, porque entonces va a poder recibir las órdenes que él debe de llevar a cabo, las órdenes que él debe de ejecutar, ¿verdad? Entonces, el Hijo de Dios debe de estar de esta misma manera, con su comandante supremo, con su Padre, ¿verdad? Entonces, sucede lo mismo con nosotros. Tenemos que estar equipados, tenemos que estar preparados con esa armadura, con ese traje y también con esa espada, ¿verdad? Y bueno, sobre todo debemos estar en contacto directo con el trono de Dios. Y el trono de Dios es la presencia de Dios. Así es que tenemos que estar en esa línea de comunicación que es la oración, en esa línea que nos permite estar con nuestro Señor ahí, siempre hablando con Él, ¿verdad? Esta línea no debe de romperse nunca, 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 nunca. La oración es indispensable, no es opcional, no es si quiero o no quiero. La oración debe de ser parte del Hijo de Dios siempre, 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 permanentemente, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar a estos puntos, ¿verdad? El punto 1, para que nosotros podamos orar
de esta manera, ¿verdad? Como nos está hablando Efesios 6:18, es eso. La oración, el punto número 1 es que la oración es vital, es indispensable y es insustituible. Así es que ya lo dijimos, no es opcional, es indispensable, es una relación vital. ¿Cómo vive? ¿Cómo vive el Hijo de Dios? ¿Cómo vive un Hijo de Dios sin comunicarse con su Padre? No puede ser posible. No puede ser posible. Así es que nosotros tenemos que buscar permanentemente la presencia, el rostro del Señor para poder saber cómo caminar en esta vida. Así es que esa es la primera cosa que nosotros debemos de hacer respecto a esta oración de Efesios 6:18, de la que habla ahí Pablo, ¿verdad? La oración es vital. No podemos despegarnos del Señor. Tenemos que estar siempre pegados, conversando con Él. La segunda cosa que debemos de hacer es que debemos orar en todo tiempo. En todo tiempo significa con frecuencia, una frecuencia pues necesaria, no cada vez que yo me acuerdo, es permanente, en cada oportunidad que tengamos. Y sí que tenemos muchas oportunidades. Todo el tiempo siempre estamos teniendo oportunidades. No existe el pretexto de decir, es que estoy muy ocupado, muy ocupada. Puedes estar realizando tus labores y puedes estar orando, y ahorita vamos a hablar acerca de eso, ¿verdad? Pablo no solamente exhorta a orar, sino exhorta a orar en todo tiempo, así, en cada oportunidad que tengamos. Y esto nos recuerda 1 Tesalonicenses 5:17, que dice orar sin cesar. Y esto quiere decir que tenemos que orar así, continuamente. Pero no podemos nosotros inclinar nuestras cabezas, cerrar nuestros ojos, juntar nuestras manos, doblar nuestras rodillas y hacerlo siempre, en todo momento donde nos encontremos. Eso no es posible. No puedes ponerte muchas veces en una postura para llevar a cabo una oración. O ir precisamente a un lugar específico para hacer una oración. Eso es otra cosa, ¿verdad? Eso es nuestro tiempo especial con el Señor. Cuando hacemos esto de ir, buscar un lugar, estar ahí, darle ese tiempo exclusivo a tu momento de devocional con el Señor. ¿Sí? Estar ahí con Él y hacer esto que acabamos de decir. Te puedes arrodillar físicamente, puedes tener tus manos unidas en señal de oración, puedes inclinar tu rostro, puedes cerrar tus ojos. Y ese momento es sumamente importante, muy, muy importante. Pero ese es otro tiempo de oración, ¿verdad? La oración de la que nos habla este pasaje es muy distinta a ese momento donde tú estás con el Señor en tu momento especial, en tu lugar especial. Y ese no debe de faltar nunca en tu vida, nunca. Pero este momento de esta oración, de este pasaje, nos está hablando de que debemos orar en todo tiempo. ¿Cómo? ¿Okay? ¿Cómo vamos a orar en todo tiempo? Veamos qué dice Mateo 6:6. Y esta es la oración de la que hablábamos hace un momento, ¿verdad? Que estamos diciendo que es tu oración de ley, de tu momento y de tu espacio específicamente, ¿verdad? Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así es que esta es nuestra oración de rigor. Pero entonces esta oración de este pasaje de orar en todo momento, en todo tiempo, es algo diferente. Así es que vamos a ver cómo es que tenemos que orar en todo tiempo. Jesús oraba continuamente, muy continuamente. ¿Ustedes se imaginan cómo sería la vida de Jesús? Claro, Jesús tuvo la vida aquí como la mayoría de nosotros, digo, con la excepción nada más de que Él nunca pecó, ¿verdad? Pero ¿cómo sería la vida de Jesús? Ya cuando Jesús creció, cuando Jesús dejó de ser niño, cuando Jesús entró a poder estar en el ministerio que su Padre le había mandado, su Padre celestial.
¿Cómo sería esa vida de Jesús? ¿Cómo estaría Jesús en su vida diaria, en su rutina diaria? Seguramente él tenía que hacer todas sus labores, pero seguramente algo que Jesús no podía dejar de hacer casi ningún instante era dejar de hablar con su papá. Él vino a un propósito especial. Y si él vino a un propósito especial, ¿cómo podía caminar o cómo podía llevar a cabo lo que tenía que hacer si no estaba en esa comunicación, en esa línea con su Padre? Seguramente la vida de Jesús será una vida de constante oración. Entonces Jesús oraba continuamente a su Padre, ¿verdad? Y Lucas 6:12 dice, en aquellos días Jesús subía a una montaña para orar. Allí pasó toda la noche hablando con Dios. Toda la noche hablando con Dios. Nosotros casi no tenemos la capacidad de hacer veladas de oración, ¿verdad? Y más en estos tiempos, con estas carreras, con estas prisas, estamos cansados y nos vence el sueño. Pero Jesús pasaba toda la noche. Y no solamente una noche, o solamente ahí regularmente, como decíamos, Jesús oraba en todo tiempo, ¿verdad? ¿Para qué oraba Jesús? ¿Cuál sería el propósito principal por el cual Jesús oraba? Bueno, el principal propósito de que Jesús oraba era precisamente para permanecer en la voluntad de su Padre. ¿Cómo podía llevar a cabo su ministerio si no obedecía y si no hacía la voluntad de su Padre? Así es que tenía que permanecer en constante oración para poder tener esa capacidad de hacer la voluntad de su Padre, ¿verdad? Y nosotros necesitamos orar. ¿Sí necesitaremos orar? Sí, ¿verdad? Definitivamente. El Hijo de Dios necesita orar. ¿Cómo vive el Hijo de Dios sin oración? Es imposible, imposible. ¿Cómo tomas tus decisiones? Cuando estás en aflicción, ¿a quién te acercas? Y bueno, tantas y tantas cosas más, ¿verdad? Así es que nosotros también necesitamos orar. La oración es el medio para que tú y yo podamos ver la obra de Dios en nuestras vidas y en la vida de otros, de la gente que te rodea, de la gente con la que tú frecuentemente estás ahí relacionándote, ¿verdad? Porque tú eres influencia y porque también tu oración muchas veces afecta la vida de las personas. No se te acerca a ti la gente y te dice, oye, ¿sabes qué? Tengo un problema, ora por esto. Hoy estoy enfermo, y tú le dices, no te preocupes, yo te voy a poner en las manos de Dios y le voy a pedir que te dé sanidad. Y así sucesivamente, ¿verdad? Así es que nosotros vemos la obra de Dios en nuestras vidas a través de la oración. Y mucha gente que se rodea con nosotros también ve a través de nuestra oración las obras de Dios en su vida. Así es que la oración es el medio para obtener la intervención de nuestro Señor en las situaciones que están aconteciendo en nuestro diario vivir. Y bueno, podemos orar por muchos motivos, como ya lo dijimos, ¿verdad? Y en ocasiones especiales. En ocasiones especiales. Y a veces cuando se presentan esas ocasiones especiales, en algunos momentos tendremos que esperar hasta que llegue nuestro momento de ir a nuestro lugar de oración y a nuestro momento de oración para poder efectuar esa oración. Si estamos en un momento de así algo especial que acaba de suceder, bendito sea Dios que no. Gracias a Dios que no tenemos que esperar ese momento, porque ahora tenemos la preciosa libertad de poder estar en comunión, hablando, conversando, diciéndole a Dios todo lo que está sucediendo en nuestro ser en ese momento, como decíamos hace ratito, ¿verdad? No necesitamos juntar nuestras manos, no necesitamos inclinar nuestra cabeza, no necesitamos cerrar nuestros ojos, no necesitamos ponernos de rodillas físicamente. Podemos ponernos de rodillas en nuestro corazón delante de la presencia del Señor. Eso sí podemos hacerlo, ¿verdad? Así es que en esos momentos especiales es esto cuando se aplica, orar en todo tiempo. Si estás atravesando una situación especial, no vas a esperar. Tienes la oportunidad de hablar en ese momento con el Señor, ¿verdad? Así es que orar en el griego es pantikairo, que quiere decir en cada situación, en cada ocasión. ¿Sí?
Así es que gracias a Dios porque podemos estar en su presencia en cualquier momento que nosotros necesitemos estar ahí delante de Él, ¿verdad? Y bueno, ¿cuándo podríamos orar? Pues cuando necesitamos dirección, cuando estamos en tentación, cuando nos llegan noticias inquietantes a nuestra vida, de muchos tipos, ¿verdad? Cuando llega la enfermedad a nuestra vida, definitivamente tenemos que orar. Eh, no sé, cuando también, aparte de eso, ¿cómo? ¿Cómo puedes orar? Si estás atravesando esto, o como decíamos en un momento, te llega una noticia de así, de repente, bueno, pues a lo mejor tú estás ahí en tu oficina trabajando y en ese momento puedes estar orando. Das un espacio, tantito dejas tu trabajo, unos minutitos, y sin que nadie se dé cuenta, tú puedes estar en la presencia del Señor hablando con Él. Puedes estar transitando un pasillo y en ese momento puedes estar hablando con el Señor. Puedes estar también a lo mejor con algunos clientes si te dedicas a alguna venta. Y de verdad se presentan ocasiones, porque cuando nosotros estamos muy cargados, y aunque tú estés en tu trabajo, no va a faltar alguna persona que te diga, fíjate que estoy preocupada por esto, o estoy inquieta por esto, o no me puedo concentrar por esto. Y en ese momento, a lo mejor sin decirle tú en ese momento, te puedes poner a orar por esa persona. No sé, cuando te estás dirigiendo hacia tu casa, cuando ya vienes del trabajo, cuando vas a hacer algún mandado. No sé, hay muchos momentos, hay muchos lugares donde tú puedes estar orando. Vas a entrar a una reunión, vas a recibir a lo mejor alguna indicación de parte de tu jefe. En ese momento puedes orar. Ahí, sin hacer aquello que acabamos de decir, puedes orar con tu mente, ¿verdad? A lo mejor ni siquiera sin pronunciar palabras que se escuchen. Pero el Señor que conoce tu corazón y que conoce tu mente y que conoce tu interior, sabe que tú estás en ese momento dirigiéndote a Él, pidiéndole su intervención en tu vida, pidiéndole la intervención de Él en la vida de otros. No sé si a ti te pasa como me pasa a mí, de repente vamos por la calle, ¿verdad? Y no sé, me ha tocado encontrarme personas que de repente veo, yo voy caminando y veo a una persona que está a punto de subirse a un transporte de estos públicos, a un urbano, y, y esa persona no tiene piernas, solamente tiene del tronco para abajo un poco, o sea, no tiene ni rodillas, ni piernas, ni pies. Y tú lo ves subiéndose en ese momento y tú dices, en lo primero, no sé, que a mí se me viene a la mente, Señor, ayúdalo, bendícelo, guárdalo. Y gracias porque me permites tener mis extremidades. A lo mejor también vas por ahí, como también me sucede a mí, el Señor me dio un ministerio a mí. Cuando voy por la calle hay una señora muy grande, ya muy viejecita, y ella se mantiene a base de vender algo que yo creo que tiene un árbol en su casa. Yo no sé si ustedes conocen los guajes, aquí son muy comunes, ¿verdad? En Acapulco. Entonces, esta señora cuando lleva una bolsita, es una señora muy pequeñita, yo creo por ya la edad también se redujo su estatura, y ella sale muy arregladita todos los días, muy arregladita, hacía su forma, lleva su bolsita, lleva sus rollitos de estas cositas de guajes, ¿verdad? Y ella los va ofreciendo y los va vendiendo. Y tú dices, como digo yo, a lo mejor, ¿verdad? Más bien, como digo yo, Señor, mira la edad que tiene y tiene que estar caminando, tiene que transitar no sé cuánto tiempo a ver si alguien le quiere comprar sus guajes, ¿verdad? Y en ese momento hay una oración para esa señora. Que el Señor le permita que termine su venta, que el Señor la guarde, que el Señor la proteja, que el Señor le provea para todas sus necesidades. Y no nada más nos quedamos ahí, ¿verdad? A veces digo que es mi ministerio porque el Señor me la hace que me la encuentre muy seguidito, muy seguidito, muy seguidito. Y cuando me la encuentro, tengo que darle una ofrendita, ¿verdad? Conforme Dios me da a mí, yo le doy a esa persona. Y me lo confirma el Señor, es tu ministerio, aquí está, a ver. Así es que podemos elevar una oración por esa persona y no sé cuántas cosas más suceden en tu vida, en tu diario caminar, en tu diario vivir, que puedes estar elevando oraciones en todo momento. En todo momento. ¿Viste que atropellaron a alguien? Pides a Dios por esa persona en ese momento. Y pides para que su familia, cuando se entere del accidente,
pueda estar en paz, pueda estar en calma y que tengan todos los recursos para poder atravesar esa situación. Y bueno, hay un sinfín de motivos y ocasiones para poder orar. Orar sin cesar, orar en todo tiempo, orar en todo momento, orar con frecuencia. No esperar a llegar a tu momento de oración íntima, preciosa con el Señor. No, este es otro tipo de oración. Por eso el Hijo de Dios puede vivir en constante oración en todo tiempo. No puedes estar caminando por la vida sin fijarte en lo que pasa y sin dejar de tener tu mente en el Señor y sin dejar de interceder por lo que estás viendo que está sucediendo a tu alrededor. Así es que tenemos muchos motivos y sobre todo podemos orar cuando nos encontramos en cualquier clase de necesidad, como dice Filipenses 4, versículo 6, ¿verdad? No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios todo lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y sí que tenemos que dar infinitas gracias por todo lo que Él ha hecho, ¿verdad? Nosotros tenemos, gracias a Dios, en nuestra congregación esta cuestión de la oración muy arraigada, ¿verdad? Las mujeres estamos ahí en un grupo y siempre no falta alguna hermana que dice, y por favor ayúdenme a orar por esto y por favor ayúdenme a orar por el otro. Y así estamos, creo que a diario tenemos un motivo de oración. Siempre tenemos que estar orando por algo. Y más en estos tiempos, ¿verdad? En que ahorita todo el mundo está enfermo, estamos en esta situación y su familiar, su amigo, su vecino, su compañero de trabajo están afectados por esta situación y estamos todo el tiempo orando. Si una hermana dijo que oráramos, no vamos a esperar hasta llegar a casa. Donde estemos, estamos orando en ese momento por la petición que ella hizo. Y bueno, así es nuestra congregación de mucha oración, gracias a Dios. Acabamos nosotros de atravesar precisamente un momento hace 2 días, un momento de suma y de intensa y permanente y constante oración. Nuestro pastor tuvo una situación, ¿verdad? Él tuvo que ser operado pues casi de emergencia porque todo fue así, en menos de una semana lo que sucedió, que se entera que tiene ahí un tumor en su cerebro, ¿verdad? Y bueno, todas las cosas fueron así sumamente rápidas. Pero eso es lo que hizo Dios en nuestra congregación. Nos mantuvo en oración y nos mantiene en oración hasta este momento. Pero en el día que él entró a su cirugía, nosotros estuvimos orando desde el momento que él entró a su cirugía hasta que él salió de su cirugía y todavía después de que él salió de su cirugía, yo creo que con el corazón tan agradecido como estábamos, no podíamos ni dormir, porque ya era más de la 1 de la mañana. Pero nosotros teníamos mucha gratitud delante del Señor por lo que Él había permitido que nuestro pastor saliera con bien de esa cirugía, de que Él obró en todo lo que nosotros estuvimos rogando a Dios. Así es que si algo podemos decir nosotros es que constatamos que Dios escucha, que Dios está atento a la oración y a la súplica de sus hijos. Así es que eso es un motivo para darle infinitamente muchas gracias al Señor. Creo que si nosotros tenemos por costumbre siempre estar orando por muchos motivos, aquí Dios nos confirmó, y si alguien no lo había hecho, aquí Dios le enseñó que de verdad la vida del cristiano debe de ser en permanente oración. Nunca habíamos tenido la experiencia en la iglesia, creo que yo recuerde, de haber orado como la forma en que lo hicimos hace 2 días. Repito que seguimos orando, pero cómo nos unimos en oración ese día fue impresionante, impresionante. Y Dios ha escuchado, y Dios está obrando, y Dios sigue actuando, y Dios, con su favor, hará todo lo que tiene que hacer, como lo está haciendo ya, pero si Él nos permite, pronto tendremos a nuestro pastor de pie, llevando a cabo su llamado que el Señor le hizo. Así es que de verdad que nosotros tenemos muchos motivos en muchos momentos para estar orando. Si tú no tienes esta experiencia, yo te invito a que leas con calma esta palabra de Dios ahí en Efesios 6 y tú mires y veas cómo en la Biblia tanta gente pudo experimentar el poder de Dios por la oración.
así como nosotros estamos experimentando en este momento el poder, el amor del Señor, todas sus maravillas que hace, obrando en la vida de sus hijos. Así es que oremos, como dice este pasaje de Efesios 6:18, en todo tiempo. Así es como debemos estar orando en todo tiempo. Tercer cosa que debemos de hacer respecto a Efesios 6:18, ¿verdad? Debemos usar toda clase de oración, toda clase de oración. La oración es general, pero la súplica es específica. Nosotros oramos específicamente por muchos motivos acerca de nuestro pastor, ¿verdad? Antes de que entrara a cirugía y cuando estaba durante la cirugía. Así es que toda oración debe de ser hecha en el Espíritu Santo, ¿sí? Es decir, guiados por el Espíritu Santo, tomando Él el control para que esta sea una oración eficaz, una oración que dé resultados, ¿sí? Y bueno, toda oración y súplica sugiere algunos tipos, ¿verdad? Por ejemplo, la oración de petición, cuando tú oras por algo tuyo, la oración de intercesión, cuando vas a orar por otro o por otros, la oración de adoración, cuando vas a reconocer al Señor por lo que es, la oración de alabanza por lo que Él hace en toda la creación, en tu vida y en mi vida, ¿verdad? La oración de acción de gracias. ¿Tienes algo que agradecer a Dios? Yo creo que todos los días tenemos algo que agradecer a Dios. Todos los días. En los salmos podemos ver a los salmistas cómo entraban felices, dándole gracias a Dios. Entraban al atrio, ¿verdad? Dándole mil gracias a Dios. Entonces, también ese otro tipo de oración tenemos que hacer. Debe de ser algo permanente, algo que sea un hábito en nuestra vida. Darle gracias a Dios por todo lo que hace, ¿sí? Y bueno, no sé, la oración de bendición, hay varios tipos de oración. Entonces, ¿cómo se puede llevar a cabo estos tipos de oración? Bueno, se pueden llevar a cabo de forma individual, tú solita, ahí orando con tu Padre. Puedes hacerlo en pareja, ¿sí? En pareja, como dice Mateo 18:19. Otra vez les digo que si dos de ustedes se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Así es que puedes hacer tu oración tú solo, puedes hacer tu oración en pareja, y no hablo de pareja de relación, sino tal vez dos mujeres, tal vez dos hombres, tal vez dos jóvenes, tal vez una mujer y un hombre, no sé. Dos personas pueden tener este tipo de oración, ¿verdad? De manera, de esta forma, en pareja. Y la oración en comunidad, todos juntos, ¿verdad? Y dice Hechos 18:5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, como lo que acabamos de experimentar nosotros, con una gran diferencia, acá salud y Pedro estaba prisionero. Pero la iglesia, todos juntos oraban por Pedro. Y seguramente tenían mucho que pedir por él. Estar encerrado no es cualquier cosa, ¿verdad? Y con semejantes aflicciones. Así es que estas son los tipos de oración y la manera en cómo tú y yo podemos orar. Así es que otras versiones dicen que cuando nosotros estamos orando lo debemos hacer de manera ferviente, ¿sí? De manera ferviente, con ardor, con fuego constante, ¿sí? Estar pues ahí bien encendidos para hacer estas oraciones, ¿verdad? Y hacerlo en todo momento, sin cesar. Así es que esto, esto es como la imagen de una persona que está extendiéndose todo lo que puede por algo. Los médicos tienen un término, ¿verdad? Que dice que describe esto de extenderse como el estiramiento de un músculo hasta su límite, ¿sí? O sea, bien estirado. Así es que así debemos de ser y de hacer nosotros respecto a la oración, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo oramos nosotros?
¿Cómo oras tú? Cuando tú oras, ¿cómo oras? Ya no hablo del lugar, ya no hablo de la posición. ¿Qué hay dentro de ti cuando oras? ¿Qué sientes cuando oras? Si estás viendo que cuando tú oras no estás hablando con cualquier persona. Si estamos conscientes de que estamos delante de quién, del Creador, ¿verdad? Entonces, no sé, a lo mejor oramos de manera ligera, a lo mejor oramos casi de manera mecánica, como si quisiéramos que a Dios le importara más que a nosotros lo que estamos nosotros diciéndole a Él, ¿verdad? Eh, no sé, como que no nos importa mucho a veces cuando nosotros estamos orando. Y casi no lo hacemos cuando se trata de una petición, lo hacemos a veces cuando se trata de una intercesión. Cuando se trata de una intercesión, a veces nos sentimos como obligados a orar. Ay, sí, voy a orar por eso. Ay, sí, ya me acordé que tengo que orar por aquello. ¿Cómo quisieras que oraran por ti? ¿Así? ¿De manera ligera, de manera superficial, al ahí se va? ¿O quisieras que la persona que ore por ti lo haga con todo el amor, con toda la pasión? Que se acerque a Dios rogándole como si fuera esa persona tú. Bueno, entonces la oración debe de salir de lo profundo de nuestro ser. Así es como te estoy preguntando, ¿verdad? ¿Cómo oras tú? ¿Sí sale realmente de lo profundo de tu ser la oración? ¿Es una oración sincera? Porque esa oración sincera y de lo profundo de nuestro ser es la oración que tiene poder. Dios está atento de la manera como tú y yo estamos suplicando. Dios está atento. Y ve de qué manera estamos orando. Si con compromiso, si con amor, si con entrega, entonces esa es la oración que tiene poder, porque en realidad nuestro corazón está preocupado, está consciente de a quién se está dirigiendo, está pidiendo por la vida, por la necesidad de alguien, pero estamos conscientes de que estamos delante del Hacedor, del Todopoderoso, del Dios de amor, del Dios de bondad. Te puedes acercar a Dios así como si nada, ligeramente, como si, bueno, tengo que orar. No, no es la manera correcta. De verdad no es la manera correcta. Entonces, eh, debemos de entender que estamos ante la presencia de un Dios grande. Estamos ante la presencia de un Dios santo. Estamos ante la presencia de un Dios de misericordia. ¿Quieres que Dios tenga misericordia contigo? Pues ora también para que tenga misericordia de los demás, ¿verdad? Estamos ante la presencia de un Dios de amor, de un Dios lleno de bondad, ¿sí? Y es un Dios de compasión, así es que aprovechemos esta puerta abierta en el cielo que tenemos, aprovechémosla. Tenemos libre acceso a la presencia del Señor, tenemos libre acceso a que su oído esté inclinado a nuestra súplica. Así es que esto es a través de la oración. Aprovechemos esta preciosa y bendita oportunidad que tenemos, porque el Señor Jesucristo, cuando hizo ese sacrificio, quedó toda esta libertad para nosotros. Aprovechemos este momento, todos los momentos para poder orar y usemos toda clase de oración para estar delante de nuestro Padre. Otra forma que debemos orar es que debemos de orar en el Espíritu, según Efesios 6:18, ¿verdad? Y no se trata precisamente de que, yo soy una persona bien espiritual, voy a escoger las palabras adecuadas, voy a usar el tono perfecto para hacer la oración, voy no sé, a armar la oración. Claro, debes de orar, como dice la palabra, que pues oraré con el Espíritu, sí, pero también con el entendimiento. Pero orar en el Espíritu no tiene que ver tampoco con el tiempo, ¿sí? O de hacer ese tipo de oraciones perfectas, como dice Mateo 6, versículo 7. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Sí, debemos de orar con el entendimiento, pero sobre todo debemos de orar con el corazón, guiados por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, es así, orando en el poder del Espíritu Santo, en la dirección del Espíritu Santo, de acuerdo a su voluntad. Y es como
Es como estemos orando por las cosas que el Espíritu está guiándonos, ¿sí? Está diciéndonos qué debemos decir y de qué manera lo debemos de decir, porque bueno, no es que Dios quiera a alguien perfectito, así, con toda la cuestión bien arreglada. No, bendito Dios, dice Romanos 8:26, que el Espíritu toma el control de la oración y la hace fluir el Espíritu Santo. Y dice Romanos 8:26, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede. El Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos indecibles. Tenemos un ayudador. No te preocupes cuando ores. No te preocupes de qué palabras vas a usar. Dios conoce tu corazón y si eres hijo de Dios, vive en ti el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo va a hacer que tu oración sea la que Dios quiere escuchar. El Espíritu va a acomodar esa oración de acuerdo a su voluntad. Y si nosotros no estamos orando como es conveniente, el Espíritu va a llevar ante los oídos del Señor lo que tiene que ser llevado. Lo que a Dios le importa es tu corazón, de qué manera estás orando. Si con toda el alma, si con toda la pasión, si con todo el amor, si con todo el ardor, y eso es lo importante. Así es que tienes a un ayudador, al Espíritu Santo, que va a ayudarnos en esta debilidad que a veces no sabemos cómo estamos pidiendo, no lo hacemos de manera conveniente. Así es que gracias a Dios porque el Espíritu intercede por nosotros. Otro punto más, cómo debemos de orar según Efesios 6:18, es que debemos de orar perseverando en la oración. Perseverando en la oración. Y esto de perseverar en la oración es no darnos por vencidos. No nos debemos de dar por vencidos, no nos debemos de cansar, ¿sí? No debemos de desmayar, porque a veces somos un poco desesperados cuando estamos haciendo oración, queremos que el Señor nos conteste ya. Entonces, perseverar en oración es mantenernos firmes, mantenernos constantes, mantenernos insistentes, mantenernos persistentes. No sé cuánto tiempo, tal vez por poco tiempo, tal vez por mucho tiempo, pero nosotros debemos de perseverar en la oración. ¿Y esto para qué, hermanos? ¿Por qué tenemos que perseverar en la oración? Pues para obtener la respuesta a esa oración que estamos llevando delante de la presencia del Señor. Así es que tenemos que orar así, perseverantemente, ¿verdad? Y pues no debemos de flaquear, no debemos de decir, ya me cansé, ¿sí? No dejemos de orar y a veces nosotros a veces nos rendimos y decimos, ya no voy a orar porque creo que no es lo conveniente, creo que no es lo que el Señor quiere, tal vez no entiendo lo que el Señor quiere decirme, a lo mejor la respuesta es no. ¿Y qué creen? Que a veces cuando ya nosotros damos nuestro brazo a torcer, ahí, abriendo la puerta, está la victoria que el Señor nos va a dar. Así es que no dejemos de orar, no dejemos de perseverar en la oración, no nos cansemos, perseveremos en la oración. Es necesario, es necesario. Así es que somos impacientes, muchas veces somos impacientes y como hombres, mujeres carnales, queremos la respuesta inmediatamente. Pero el Señor tiene su tiempo, tiene su momento. A veces dice sí, a veces dice no. Y también por eso es que debemos de mantenernos bien pegaditos al Señor, para que su Espíritu nos dé la capacidad de poder discernir y saber cuál es la respuesta de Dios cuando a veces no es clara para nosotros. Así es que perseveremos en la oración. No flaqueemos, no desmayemos. Mantengámonos firmes y constantes, insistentes ahí orando. Perseveremos en la oración. Otra cosa más que dice Efesios 6:18 es que también debemos estar velando en la oración. Velando en la oración. Siempre debemos seguir orando y manteniéndonos así. Velando es mantenernos alertas, ¿verdad? Muy alertas. Y hay 3 puntos de peligro cuando nosotros estamos velando en oración. 3 puntos de peligro que atravesamos cuando estamos precisamente así, en ese tipo de oración. El primer peligro es de distraernos. Ese es nuestro primer peligro cuando estamos velando en oración, distraernos.
Cuando oramos, a veces hay muchas cosas que interfieren alrededor de nuestra vida, en nuestra mente, porque estamos preocupados tal vez, ¿verdad? Y esto impide que oremos o tal vez estamos muy cansados. Entonces, no sé, podrían distraernos tantas cosas. A lo mejor tu programa favorito, aunque tengas una petición muy importante de oración, híjole, tengo que orar, pero ya es hora de mi serie. Esa es otra distracción para que tú y yo no permanezcamos velando en oración. Así es que no sé cuántas cosas estén en tu vida y a tu alrededor que te puedan distraer. Analiza qué está pasando en tu vida y si algo te distrae. O a lo mejor te acuestas, quieres orar, pero quieres orar acostado y te vence el sueño y a lo mejor ya en el momento en que estás orando, ya estás diciendo otra palabra, ya estás pensando otra cosa, pero ya estás fuera de la oración. Así es que son cosas que nos distraen. Si tú y yo sabemos que acostados no podemos orar, mejor parémonos, estemos dando vueltas, pero estemos orando con conciencia. Y debemos estar orando bien atentos para no distraernos, ¿sí? Velando en esa oración. El segundo punto de peligro que tenemos cuando estamos velando en oración es que a veces nos invade la desesperación, ¿sí? Nos invade la desesperación. Tal vez hemos estado orando por algo unas 2 veces, unas 3 veces, unas 5 veces, ¿verdad? Pero nos hemos vuelto impacientes, entonces creemos que ya no debemos de orar. Y tenemos que también confesarle eso al Señor. Estoy muy desesperado, creo que ya no tengo ganas, creo que ya no debo de hacerlo. ¿Y saben hasta qué grado llegamos? Al grado de decir, a Dios no le importa. Dios no escucha mi oración. Así es que tenemos que tener mucho cuidado, que la desesperación no entre en nuestra vida, porque ese es otro peligro cuando nosotros velamos en oración. Y el tercer punto de peligro cuando velamos en oración es que a veces las situaciones que le presentamos a Dios son tan fuertes que parecen imposibles, ¿verdad? Según a nuestros ojos. Y en vez de que nosotros confiemos en el Señor, nos atrapa un sentimiento de frustración, un sentimiento de impotencia y creemos que es inútil orar, ya no debemos de orar, ¿sí? Entonces, velando en griego es agrupneo y es estar sin dormir. Eso significa estar velando, estar sin dormir, mantenernos atentos, mantenernos despiertos, estar alertas, estar vigilando. Es renunciar al sueño, ¿sí? Al sueño físico, a este sueño que nos invade porque ya estamos bien cansaditos, ¿verdad? Y también, en este caso, es renunciar a ese sueño que espiritualmente a veces invade nuestras vidas. A veces atravesamos ese cansancio espiritual que nos da desánimo para estar vigilando en la oración. Así es que permanezcamos velando en la oración. No permitamos que estos peligros, el peligro de distraernos, el peligro de desesperarnos y el peligro de desánimo invadan nuestras vidas y obstaculice ese tiempo en que nosotros debemos estar orando sin cesar. Ok, entonces vamos a la última cosa que dice Efesios 6:18 que nosotros debemos de hacer, ¿verdad? Dice que debemos orar por todo el pueblo santo, ¿sí? Bueno, no será nada fácil estar orando por todo el pueblo santo. No sé tu congregación cómo es de grande, porque la nuestra es bastante grande. No podríamos estar orando de uno por uno de cada uno de los integrantes de esta congregación. Pero sí hay formas para poder orar, ¿verdad? Puedes hacer una forma sistemática, no sé. A lo mejor quieres orar si estás tú dentro de tu congregación por un ministerio y todos los integrantes de ese ministerio. Puedes orar por tu grupo de estudio donde tú te reúnes a tu estudio semanal. Puedes orar extra, ¿verdad? Como decimos, si tú necesitas, sabes que algún hermano está en una necesidad, orar por ese hermano en ese momento. No sé, tú piensa de qué manera puedes estar orando. Y luego, a veces no tan solo es dentro de tu congregación, a veces tienes que orar por los hermanos de otros lugares, como los misioneros, u otros hermanos de otros lugares. Por ejemplo, ahora nosotros que estuvimos en esta experiencia del pastor, varias congregaciones de otros lugares, conozco el caso de algunos hermanos, yo, otra congregación que está fuera de nuestra ciudad, estuvieron orando también por nuestro pastor.
Entonces, eso dice Efesios, que debemos de orar por todo el pueblo santo. Así es que no tan solo se reduce a nuestra congregación, tenemos que orar por toda la gente que sabemos que son hijos del Señor. Así es que busca tu forma, busca tu manera sistemática de orar por los hermanos, ¿sí? Por todo ese pueblo santo. También podemos orar por los predicadores, podemos orar por los evangelistas, podemos orar por los maestros, podemos orar por todos los que trabajan en esta obra del Señor, porque ellos son los que trabajan en la cosecha para el Señor. Así es que no sé cuántas cosas más tú puedas, que venga a tu mente, ¿verdad? Porque a estas personas que están trabajando en esto, nosotros podríamos decir y pedir a Dios que Dios les dé palabra, que Dios les dé poder, que Dios les dé gracia para poder llevar el mensaje que tienen que llevar. Porque no es fácil. Entonces, que puedan llevar a cabo su trabajo, ¿verdad? Y pues, estos son los obreros que están al frente de batalla, de esto que es la obra del Señor aquí en la tierra, ¿verdad? Así es que tenemos que orar por todos. Yo creo que me podría llevar toda la tarde aquí diciéndote por qué más tenemos que orar. Pero si la palabra de Dios ahí en Efesios 6:18 dice que oremos por todo el pueblo santo, debemos de orar por todo el pueblo santo. Y no vas a orar diario por todo el pueblo santo. Te repito, busca tu sistema. A lo mejor vas a orar una sola vez al mes por alguien en específico, pero no dejes de orar. Persevera en la oración, como dice este mismo pasaje. Así es que busca tu manera, haz tu lista por quién debes de orar cada determinado tiempo. Así es que esa es otra indicación que nos da Efesios 6:18. Y bueno, bendigamos a Dios porque podemos, como decía hace un momento, acercarnos a Él, como dice Hebreos 4:16, ¿verdad? Acerquémonos pues confiadamente al trono de Dios de amor, para encontrar allí misericordia y gracia en el momento que necesitamos su ayuda. Nos invita este pasaje de Hebreos 4:16, que con confianza vayamos a la presencia del Señor en todo tiempo, en todo momento. Ya explicamos algunas formas, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por esta preciosa libertad de poder hablar con Él tan directamente, solamente pidiéndolo en el nombre de Jesús, ¿sí? Pedir en el nombre de Jesús, cuando tú y yo decimos en el nombre de Jesús, estamos diciendo, sea hecha tu voluntad. Así es que de esta forma es como nosotros debemos de orar, ¿verdad? Entonces, no dejemos de orar, roguemos y pidamos a nuestro Dios, siempre, 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 siempre recordemos, guiados por el Espíritu Santo y manteniéndonos alerta, velando, ¿verdad? Ahí, sin desanimarnos. Así es que gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios porque nos muestra la forma como Él quiere que estemos orando, ¿verdad? Te invito, hermano, te invito, hermana, a que hagamos de la oración un hábito vital en nuestra vida. Tenemos las puertas de los cielos abiertas para que llegue directo, como dije hace un momento, al oído del Señor. Así es que espero que el Señor nos haya hablado en esta tarde y que se quede esto en nuestro corazón y que lo pongamos en práctica pronto. Gracias, hermano. Vamos a despedirnos, vamos a tener una oración y te invito en este momento, si puedes cerrar tus ojos, inclinar tu rostro y vamos nuevamente a la presencia de nuestro Señor. Gracias te damos, Señor, porque eres hermoso, porque eres un Dios fiel, porque nos has puesto en este mundo, tú nos creaste, Señor, pero siempre, siempre, Señor, nos equipaste. Dejaste tu preciosa palabra, inspiraste a estos hombres, Señor, que tú usas para que estén ahí en tu palabra, para que también nos muestren, Señor, nos den ejemplo de cómo debemos de hacer las cosas, que a ti te agradan, las cosas que tú quieres que llevemos a cabo, como es orar. Orar es mantenernos contigo, Señor, en esa conversación, Padre Santo. Orar es llevar todo lo que está sucediendo en nuestras vidas a tus pies, Señor, para que tú nos ayudes en cada momento de necesidad que atravesamos. Y también cuando te damos gracias por todas las cosas que has hecho en nuestra vida. Gracias, Señor, por esa libertad de poder hablar contigo.
Gracias, Señor, porque te mantienes siempre junto a nosotros a través de la oración. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Gracias por todo ello. Te alabamos, te bendecimos, Señor Santo, y te damos gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hasta luego, mi hermano. Ha sido un placer estar contigo esta tarde. El Señor te guarde, el Señor te bendice. Hasta pronto.